El poder de orar de madrugada, capítulo 7. Orando en secreto, en lenguas. En este capítulo quiero retomar el tema de la importancia de orar en lenguas y comentar algunos de los versículos relacionados ya mencionados en los capítulos anteriores. Hay 4 pasajes principales que hablan del orar en lenguas: Romanos 8:26, 1 Corintios 14:4 al 17, Efesios 6:18 y Judas 20. Es importante entender que el orar en lenguas debe ser para ti mismo, no en público. Las lenguas que se deben hablar en público tienen que ser interpretadas para la edificación de los oyentes. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 14:28, si no hay intérprete, calle. Pero las lenguas que es para el secreto, que según Judas 20 te edifican, esa no debes pararla nunca. Sé como Pablo, que hablaba más lengua que los corintios. Pídele a Dios ese maravilloso regalo y Él te lo dará. Tú sabes que en el reino de Dios todo se mueve por fe, sin fe nada sucede. Entonces Dios nos dio un regalo de cómo hacer crecer la fe, de cómo edificarla, de cómo añadirle, y una de ellas es orando en lenguas. Sin fe es imposible agradar a Dios, de modo que lo que se ve procede de lo que no se ve, porque todo fue hecho por la palabra de Dios, por fe fue constituido el universo. Hebreos 11:3. Hay 2 puntos importantes. Primero, la confusión hoy está en que las lenguas que son para orar en secreto, la gente las habla en público y las del público las hablan en secreto. Al no estar entrenado en el Espíritu Santo, la lengua que es para ellos, que es para edificar, si alguien la habla y no hay intérprete, calle y háblela para sí mismo. La lengua que es para profetizar se habla en público. Esos dones casi no se ven, pero sí existen. Cuando de pronto alguien se levanta y comienza a dar un mensaje en lenguas y por allá en el público hay alguien que le entiende y dice, así dice el Señor, esa lengua es lengua para profetizar y es permitida, pero en público. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. 1 Corintios 14, 27 al 28. Fíjate, Pablo no dice que la impidan, solo que si no hay intérprete, calle y hable para sí mismo. Este tipo de lenguas es para el público, para dar un mensaje siempre y cuando haya un intérprete. Si no lo hay, debe callar. Ahora, de la que yo te estoy hablando hoy no es la que se habla en público, ni es la de señal, ni es la de profecía, porque también hay lenguas proféticas, que tú la vas hablando y tú mismo la vas interpretando. Esas no son lenguas de misterios, esas lenguas nada más las entiende cualquiera que tenga el don de interpretarlas. Yo te estoy hablando de orar en secreto en lenguas, cuando hablas misterios con el reino. El mundo espiritual es amplio en Dios. Segundo, lo que ocurre con miles y miles de cristianos es que solo se quedaron en el hábito de orar con la mente, con el entendimiento, y muy pocos van al nivel de orar en lenguas. Cuando solo oras con la mente te cansas porque oras con un entendimiento vacío, y más si no oran en el espíritu. Hay miles de personas que no oran en lenguas, no hablan en lenguas. No es importante para ellos, ya no es algo que se debe exigir. Puedes vivir siendo cristiano sin ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero a mí no me gustaría eso, porque si Pablo lo era y Esteban lo era y Lucas lo era, ¿por qué yo no? Hoy en día hay mucha gente buena, llena de un conocimiento, pero carecen de revelación. Cuando hablas con conocimiento, vas a la mente de la gente. Cuando hablas con revelación, vas al espíritu de la gente. Y la gente cambia desde el espíritu hacia afuera. Hay muchos doctores graduados en diferentes ramas del conocimiento y eso es una bendición, pero fuera más explosivo si ese profesor de universidad sacara 2 o 3 horas para hablar y orar en lenguas, conocer los misterios que solo el Espíritu Santo nos revela, que no están en los libros, que solo está en el mundo del Espíritu de Dios. Hoy quisiera invitarte, amado lector, a que anheles orar en el Espíritu, orar en lenguas, pasar horas orando en lenguas, en el Espíritu Santo. El que no ora en el Espíritu jamás conocerá los grandes misterios del Espíritu de Dios.
quiero terminar con esta palabra tan interesante que dice así: el orar en el Espíritu es permitir al Espíritu Santo que nos ayude en la oración. Porque cuando oras en lenguas, oras en misterio con Dios, y el que conoce los misterios sabe por qué está orando. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Cuando la iglesia solo ora con entendimiento, sin el Espíritu, solo en la mente, no saben orar. La oración mental sin el Espíritu no es oración, son solo vanas repeticiones. El problema de mucha gente es que solo ora con el entendimiento, oran con una lista y se rigen por la lista. Señor, mira el punto número 1, es tal cosa, sigue el punto número 2. Eso es pura repetición, es lo mismo que hacen los judíos en el muro de las lamentaciones. Perdónenme los amantes de los judíos, pues yo los amo también, pero esa pedidera, no. Cuando en el Pentecostés, allí cerca de ese muro, cayó el Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas. Si tú entras a la mezquita y entras a donde está el templo de Alá, ves a los árabes con palabras aprendidas y enseñadas, palabras que desde niños se las saben, solo las repiten y las repiten. Eso no es orar en el Espíritu, pero eso a mí no me da problemas, yo no me siento mal con eso. Donde me preocupo es que veo a cristianos de igual manera con una lista y repite. Deja que el Espíritu Santo te tire al piso, deja que el Espíritu Santo te arrebate, deja que el Espíritu Santo te ponga a interceder por lo que realmente Dios quiere hacer. Echa la lista a un lado y tírate al piso, dile al Espíritu Santo cómo orar. No lo sé, enséñame. Aquí está mi espíritu, aquí está mi alma, aquí está mi boca. Ven sobre mí, arrebátame y ponme a interceder con gemidos indecibles. También está el nivel de oración de gemir. Cuando tú oyes a alguien gritando con gemidos, tú piensas que está loco, pero ese lenguaje nada más lo entiende el que lo está recibiendo del Espíritu Santo. En ese grito se está salvando gente, en ese grito el diablo está soltando a alguien, en ese grito están reprendiendo los demonios de la casa. La iglesia tiene que volver a la vida del Espíritu, orando en el Espíritu, gimiendo en el Espíritu, alabando en el Espíritu. ¿Dónde están los cantantes de esta generación que canten en lengua sin importar lo que diga la gente, sin importar lo que diga el productor? Recuerda que tu don no te lo dio el productor ni la gente, te lo dio el Espíritu Santo. Hay montones de misterios limitando al Espíritu Santo. El único que te hace orar sin palabras es el Espíritu Santo. ¿Alguna vez has sentido tan fuerte la palabra de Dios que ni las palabras te salen? Solo te sale un gemido y una lágrima, y caes al piso y te quedas como absorbido por 2 horas, llorando y llorando. Y parece que el cielo bajó a la tierra y tú dices: Dios mío, no estoy diciendo palabra, pero algo está sucediendo. Y cuando sales de ese nivel sientes que Satanás se inclina delante de Dios, sientes que el diablo huye de tu presencia y tú dices: Dios mío, pero yo no dije palabra. Es que no se necesita palabra, esa es la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo orar? No sabemos. Como conviene no lo entendemos, pero el Espíritu en nosotros nos ayudará a orar. Yo sé lo que es orar con el entendimiento en el Espíritu, pero es una combinación. Puede venir una hora hablando en lengua y después otra hora hablando con el entendimiento, pero ahí está el Espíritu de Dios. Cuando hablo de gente que ora mental es que son gente seca con una lista. Yo antes oraba así, yo comenzaba con Haití y terminaba con Puerto Rico y todas las naciones. Eso está bien, es el primer nivel, pero hay un nivel donde el Espíritu Santo te dirá: no es Haití, hoy es El Salvador. Todo lo que va a suceder en el reino tiene que estar en conexión con el que reina, Dios. Cuando estaba en estos días por ahí, no voy a decir dónde, el Espíritu Santo me tomó. Hay veces que me pongo a orar de rodillas y después de un tiempo es tanto el cansancio que termino roncando. No me digan que a ustedes no les ha pasado, pero esa noche pensé: esta noche no te vas a dormir de rodillas. Y comencé a orar a cierta hora y oré tanta cantidad de oración en ese nivel del Espíritu donde solo se escucha lo espiritual y se ve lo espiritual. Me levanté brincando y feliz porque Dios me habló y eso era una bendición. Me dijo lo que tenía que hacer en la noche y lo que iba a pasar. Cuando fui a ese lugar ya sabía lo que el Espíritu de Dios quería. Entonces, esa es la garantía del éxito ministerial: vivir y hablar por el Espíritu, orar en el Espíritu, predicar por el Espíritu.
Jesucristo era tan sujeto y tan amarrado al Espíritu Santo que sus últimas palabras cuando estaba en el monte, que ya se iba a morir, dio el mandamiento por el Espíritu Santo. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hechos 1:2. Hasta sus últimas palabras fueron por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no queremos vivir ni hablar sin el Espíritu de Dios? Lo más ridículo, lo más tonto, lo más feo, lo que más revela la mortandad de un pastor es averiguar los problemas de todos los miembros y luego predicarlos. Eso habla de lo muerto que es ese pastor. El hombre de Dios no es médico para estar consultando a los miembros casa por casa. El hombre de Dios tiene que subir al monte y bajar con los mandamientos, con la revelación, con lo que Dios quiere para el pueblo. Volviendo al punto para culminar, orar en el Espíritu es un tema muy amplio y profundo para abarcarlo en un capítulo de un libro, tan beneficiario y tan hermoso. Como te transforma cuando oras en el Espíritu, el primero en ser transformado eres tú. El primero que disfruta ese impacto eres tú, y orar en el Espíritu va más allá que palabras, es algo maravilloso. En cierta ocasión yo estaba en un estado de los Estados Unidos predicando. No recuerdo su nombre, pero sí recuerdo que pasé mucho tiempo orando. Cuando tú oras en el Espíritu, pasas 40 minutos orando en tu idioma, luego oras una hora hablando en lenguas y de pronto estás cantando sin tú saber cantar. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 14:15 que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y yo estaba orando allí y ya llegaba la hora de predicar. Y hubo un momento donde fui tan desconectado de lo humano que sentí que el tiempo para mí se detuvo. Y sentí que me fui del cuerpo, que me fui de mis sentidos. Me sentí flotando. Ya ni palabras me salían. Estaba tan absorto que cuando abrí los ojos dije: ¿estoy en el aire o en la tierra? Recuerdo en otra ocasión, un día en Carolina del Norte, estaba orando y me entregué tanto al Espíritu Santo que cuando el pastor me tocó la puerta y abrió, casi se cae al piso. Querido lector, te quiero animar a que ruegues al Señor para que te dé ese hermoso don de orar en lenguas y orar en el Espíritu. Te garantizo que esta enseñanza tú la vas a disfrutar por muchos años, porque serás librado de muchas cosas sentimentales. Prepárate porque una aventura nueva de oración va a tocar la puerta de tu casa. Amén.